Bien, vamos entonces a la segunda parte de esto y nos toca ver cómo funciona, cómo es el funcionamiento de una terma, ¿no? Ya hemos visto, las aplicaciones térmicas básicamente tienen tres requisitos básicos. Primer requisito, orientación. Tienen que estar orientados, en nuestro caso, hacia el norte, y tienen que tener un ángulo. El ángulo depende del lugar donde está trabajando. En este caso es la latitud del sitio en el que trabaja. Entonces, si yo estoy en Lima, tengo 12 grados, el ángulo de mi terma debe tener 12 grados. Yo estoy en Tacna, tiene 18 grados, entonces la inclinación tiene que ser 18 grados. Por cuestiones prácticas, normalmente le aumentan 4 grados. Pero estos 4 grados básicamente están relacionados con la limpieza del sistema, para que el agua que cae encima se deslice hacia la parte inferior, no se quede en el vidrio. Entonces, por eso es. Entonces, ya tenemos dos condiciones. La orientación, la inclinación. Y el otro es, ¿para qué sirve? ¿No? El tamaño que vamos a utilizar depende mucho de ello, ¿no? Una terma consta principalmente de colector y tanque, ¿sí? Este es el sistema de funcionamiento. Comentábamos, voy a poner el puntero, ¿sí? Para ver esto de aquí. ¿Está bien? ¿Ahora está bien? Estamos bien, bien. Entonces, hemos quitado, lo que he hecho es quitar el sistema de anclaje, todos los soportes, y solamente he dejado la parte de trabajo de la terma, el tanque y el colector. Entonces, el colector recibe los rayos solares, los transforma en calor. El agua que está aquí en esta parte se calienta. Al momento de calentarse cambia de densidad. Al ser la parte superior, o al ser el agua caliente más liviana que el agua fría, se va hacia la parte alta. Entonces, y al seguir calentando, va empujando el agua y va subiendo hacia el tanque. Este es el tanque, aquí se va alojando en forma de estratos térmicos, el agua caliente está más arriba, el agua caliente está abajo, y al momento de desplazar un poco de agua caliente, tiene que ser reemplazada con agua fría. Este proceso de circulación se produce a lo largo del día solar, o mientras haya cambio de temperatura. Cuando ya no hay temperatura, el tanque, el sistema se para. Pero ¿qué pasa cuando hay algunas condiciones y el agua que está caliente comienza a regresarse al colector y regresa agua fría? Y en vez de calentar, lo enfría. Hay algunas termas o algunas instalaciones que se hacen que durante el día calientan y durante la noche enfrían. ¿Qué es lo que ha pasado en este tipo de instalación? Normalmente, los sistemas tienen un sistema de antirretorno, tienen un sistema de bloqueo. Pero en los sistemas de circulación natural no hay bloqueo. Entonces lo que se tiene que tener es una diferencia de alturas entre la cabecera del colector y la base del tanque de no menor de 40 centímetros. Cuando el suministro de agua para la terma o el tanque, la base del tanque, está a la misma altura que a la cabecera del colector, con seguridad vamos a tener que esta terma durante el día calienta y durante la noche enfría. Solución: válvula antirretorno o levantar los 40 centímetros. Entonces, por eso es que en las termas que han visto ustedes, entre la cabecera del colector y la base del tanque, hay más o menos unos 40 centímetros. Y la circulación es durante todo el día solar o durante todo el tiempo que haya calentamiento. El fenómeno que hace que se produzca la circulación se llama termosifón. Y el termosifón es una fuerza, vamos a decir, es tan débil, esa fuerza es tan pequeña, que si nosotros entreveramos el agua del tanque o lo agitamos el tanque, se para.
que si nosotros tenemos un tubo muy delgadito, no pasa. Entonces, al ser condiciones críticas, tenemos que tenerle mucho respeto. Cuando se llena el agua, se llena muy lentamente. Cuando se seca el agua, se saca también muy lentamente. Por suerte, los sistemas nuestros no son de sacar agua en gran cantidad, entonces se coloca el tubo de acuerdo a la cantidad de agua que se quiere sacar. Normalmente utilizamos tubos de 3/4, tubos de media, no sacan mucha agua, por tanto el flujo es laminar. Y para la carga también, normalmente tenemos un sistema de circulación que quita vamos a decir, que quita el suministro de agua y es una boya. Entonces cuando se llena está cerrado. Entonces ese tanque está normalmente lleno y tiene que estar lleno, porque si no está lleno, no funciona. Miren, en este caso acá tenemos el agua fría que está viniendo hacia el tanque y acá tenemos el agua caliente que regresa al tanque. Si la fuerza que tenemos es el termosifón, ¿qué pasa si no hay suministro de agua y se baja a este nivel de acá? Hay agua, pero el circuito está abierto. Entonces, en ese instante la terma deja de trabajar. Entonces, esto normalmente se coloca un poco más abajo de la tubería de agua. Ahora, otra cosa que tienen los sistemas de calentamiento de agua es que se puede engañar a las personas. ¿Cómo se puede engañar a las personas? Si yo quiero hacer la impresión de que mi terma es más eficiente que otra, ¿qué hago? Tomo el agua caliente de la parte más alta. Una terma honesta toma el agua caliente en el medio y otras toman en la parte inferior. ¿Cuál calienta más rápido? ¿Cuál llega a más temperatura? El que está más arriba. ¿Por qué? Porque es la temperatura del tanque. Disculpen, es la temperatura del colector. El colector lleva y se aloja acá. Si yo saco el agua caliente de acá, por supuesto que está caliente y está más rápido. Y al ser estratos térmicos quiere decir que solamente ese rango está caliente. Sacan un poquito de agua y después ya hay agua fría. Entonces, normalmente estos tipos de sistemas tienen la salida de agua en el 50%, el promedio de agua caliente. Entonces, tienen que esperar que se caliente hasta esa parte para que puedan sacar agua caliente. Los tubos de circulación normalmente son tubos de plástico cubiertos con un aislante. ¿Para qué? Para que no pierdan calor durante, sobre todo, el día, ¿no? Hay un sistema que utilizan, que les comentaba, que se llama termas de circulación forzada. Y estas termas tienen la característica, voy a poner el siguiente, de que el tanque está normalmente en la parte inferior del colector. ¿Y por qué se coloca de esa manera? Lo colocan, por ejemplo, de esta manera cuando un arquitecto dice, oye, yo no quiero que se vea mi tanque afuera, pues, malogra la arquitectura. O por cuestiones vamos a decir, de espacios, no tienen dónde colocarlo. Pero estas termas, recuérdense, ya no trabajan en forma natural. Estas termas tienen un apoyo de un sistema de circulación, una bomba. Tienen una bomba de circulación de muy bajo caudal. ¿Para qué? Como el termosifón ya no funciona acá, el termosifón sube pero no baja. O sea, en esta parte que todo el agua caliente se aloja acá, ya no baja en esta parte de acá. Entonces, para que haya esa circulación, aquí hay una bomba. Y esa bomba entonces comienza a jalar el agua y comienza a hacer circular todo el agua que está en el circuito interno. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando ya no hay la temperatura del agua caliente del colector, tiene que ser mayor que la temperatura del agua que hay en el tanque. Porque si es que sacamos el agua, vamos a decir, está a la misma temperatura que el colector, ¿para qué vamos a hacer circular la bomba? Entonces en ese instante se para. Si el agua caliente del colector está, esto ya no funciona la bomba. Apenas haya un enfriamiento del tanque, se calienta y guarda calor. La otra es, normalmente esas termas se utilizan en climas muy fríos. Si yo
estoy, vamos a decir, en Puno, en Cerro de Pasco, en Huancavelica. Estas termas, cuando en la noche hay una inversión térmica, los tubos se congelan y el agua está dentro. Y al momento de congelarse el agua dentro del tubo, se dilata y esos tubos se revientan. Entonces, esta terma no sirve para lugares fríos. En este instante digo, bueno, voy a hacer un circuito especial que contenga un anticongelante y luego deje su calor. Entonces, el agua que circula entre el colector y el tanque no es el agua que nosotros usamos. Este aquí tiene un sistema, un circuito aparte, que hace que el agua circule solamente entre el colector, deje su calor y regrese. Y dentro de este circuito hay un fluido que es anticongelante. Normalmente ese fluido es glicol, el que se utiliza en los carros para que no se congelen en las zonas frías. Entonces no es caro, pero sí la terma tiene que estar preparada. Entonces, de esta manera se protege a un tanque de congelamiento. Comparaciones, sifón, los climas, algunas razones que tengamos, ¿no? Ya no vamos a ver esto de acá. Vamos. Una terma, aquí ya estamos poniendo esto, las tuberías. ¿Por qué? Porque no puede haber colector y tanque. ¿Cómo se unen? El sistema de unión entre los colectores y el tanque son las tuberías. Y estas tuberías cumplen el rol de llevar el agua caliente del colector al tanque, más no de suministro, tampoco de servicio. O sea, es un circuito cerrado, colector, tanque. Y tiene que ser, como su nombre le dice, circuito cerrado, porque si ese circuito se abre, no hay circulación, no hay calentamiento. Es una terma de 200 litros y en esta se puede observar muy bien. Este es el área que ustedes ven. Aquí está la cabecera del colector y aquí hay un pequeño espacio. Este espacio es para que no haya circulación inversa durante la noche. Si no, esta terma sería en el día caliente y en la noche en fría. Si yo bajara esta base del tanque y lo colocara a este nivel. ¿Sí? Esta es una terma que fue hecha en el José Pardo, si no me equivoco, con los chicos de José Pardo. Bien, en este caso de acá es interesante. En este caso de aquí hay que instalar una terma en un lugar donde el techo tiene una inclinación y la orientación es hacia el norte. Entonces se tiene que hacer un sistema de soporte del tanque que mantenga el ángulo de inclinación y mantenga el tanque en el aire. En este caso había que hacer una base, una estructura de soportes para tener en el ángulo contrario al ángulo del techo de la casa. Vamos un poco a ver los absorbentes. Habíamos dicho que existen absorbentes de diversos materiales, ¿no? Es la parte más importante de la terma solar, es el colector, es la que recibe el calor. Su función es convertir la radiación solar en calor. Y los absorbentes pueden ser de diferentes materiales. Los materiales más comunes, vamos a ver, esto de aquí está acá, este es el absorbente, acá se nota. ¿Cuáles las características que debe tener un absorbente? Bajo nivel de pérdidas, debe estar bien aislado, un buen sistema de tuberías para que pueda desplazar el agua, alta eficiencia de absorción, que absorba la mayor cantidad de calor que pueda, y que pueda conducirlo rápidamente. Y para ello, cada material tiene diferentes características. Yo puedo utilizar definitivamente para mis tubos de conexión externos, pueden ser de plástico, puede ser galvanizado. Pero para la parte del colector necesariamente tiene que ser
del que más rápido absorba y el que más rápido disipe. Entonces, o es cobre o es aluminio. Existen diferentes formas de colectores. Dentro de ellas tenemos el serpentín. ¿Qué es un serpentín? Es, vamos a decir, como una serpiente. El colector es una caja. Entonces, esta serpiente o esta caja se mueve a lo largo de la caja. La de registro tubular y la de placa plana. Entonces, vamos viendo cómo es cada una de ellas para poder ver, ¿sí? Vamos a esta de acá. Entonces, esto es el colector. Esto está metido dentro de la caja. Entonces, por cuestiones prácticas o por cuestiones de facilidad, es un solo tubo. Miren, es un tubo que está haciendo un circuito cerrado o uno como si fuera una serpiente. Entonces, por acá entra el agua fría y por acá sale el agua caliente. ¿Funciona como absorbente? Sí, es un tipo. Algunos dicen que esto funciona muy bien, pero luego vamos a ver que tienen algunos problemas. Es mucho más, vamos a decir, más rápido de construir. Solamente hay que doblar los tubos y pegarlos, ya está. Tenemos el serpentín. El otro es el registro tubular. ¿Qué es el registro tubular? Tiene una cabecera, un tubo de un diámetro y tiene en la parte inferior otro tubo. Y van unidos por tubos paralelos. Acá tenemos un tubo que está soldado entre la base y la cabecera. Acá tenemos otro tubo, acá tenemos otro tubo, acá tenemos otro tubo. Entonces, el agua puede venir por acá, aprovechar el calor de las aletas y luego irse por acá. Entonces, pero como ustedes ven, la calidad de construcción ya es diferente. En el caso del serpentín, es uno solo, no hay que soldar nada. En el caso del registro tubular, miren, aquí hay que soldar, hay que soldar, hay que soldar, hay que soldar, hay que soldar. Entonces, cuanto más operaciones se haga, más riesgos de falla existen. Pero luego vamos a ver por qué se hace cada una. Y este es el absorbente de placa plana. El absorbente de placa plana es ideal, es el que matemáticamente funciona mejor. Pero en la parte práctica no se puede hacer. Para que sea un absorbente tiene que ser una placa muy delgadita. Estamos hablando de medio milímetro más o menos, 0,5, 0,6 milímetros. ¿Qué pasa cuando se llena de agua, se sella, vamos a decir, todo el exterior y el agua entra por acá? Esto se pone como un globo, se infla. No sirve. Bien. ¿Cuál es la ventaja de cada uno de ellos? La ventaja de serpentín es que se puede construir muy rápidamente. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que si viene una burbuja de agua y se aloja, no hay circulación. O sea, la burbuja de aire se pega en el tubo como si fuera una fuerza. Listo. ¿Qué pasó? Se nos cayó la línea a todos, ¿no? Bueno, chicos, ya, continuemos. Entonces hemos quedado, creo que nos hemos quedado en la parte de las desventajas de este tipo de registro, ¿no? Este tipo es interesante porque les decía, si se cae uno de los tubos o hay una burbuja, no hay, el resto sigue trabajando. Pero hay que hacer soldaduras, entonces el costo es un poco mayor. La cantidad de trabajo que hay que invertir es mucho mayor, ¿no? En el caso del absorbente plano, la cantidad de trabajo tampoco es mucha, ¿no? Hay que cerrar solamente los exteriores y el problema es técnico, cómo mantenemos a un espacio de 3 o 4 milímetros, que es la lámina de agua que tiene mayor eficiencia de absorción. Entonces ahí tenemos los problemas con este tipo de colector. Entonces podemos ver los materiales. Los materiales que tenemos, miren, estamos tomando para una misma placa con una misma unidad de metros cuadrados. Y tenemos que ver la eficiencia, vamos a decir una misma unidad. Y aquí tenemos, miren, placa plana, placa absorbente y el serpentín. Costo absorbido, eficiencia, costo en energía.
tiempo necesario para calentar la misma cantidad de agua. Entonces, ven, cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. En cuanto a materiales, ya hemos visto la forma de configuración. Ahora vemos de acuerdo al material que tenemos. Y siempre hacemos 3 comparaciones, solamente 3. Aluminio, cobre y acero. ¿Por qué? Porque son los más, los 3 elementos que tienen mayor cantidad de absortancia, o sea, la mayor cantidad que absorben calor y la mayor cantidad que emiten también a la vez. En cuanto a costos, en cuanto a eficiencia, el más eficiente es el cobre. En cuanto a costos, el más barato es el aluminio. Entonces, hay que ponderar esto. Y para cuestiones de diseño, cuando vamos a hacer diseños, lo que prevalece es aquel que tiene mayor conductividad de calor. Si consiguiéramos otro material que tenga una conductividad de calor grande, ese sería nuestro elemento que usaríamos. Ahora, aquí es, vamos a decir, si nosotros tenemos un metro cuadrado de absorbente, ¿cuánto absorbe en una unidad? En este caso, en vatios. Miren, si yo tengo una unidad de hierro para calentar, no sé, se me ocurre una unidad, necesito 40 partes. En aluminio lo hago con 200 y el cobre 400. ¿Quién absorbe más? El cobre. Después el aluminio y el hierro. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si yo hago un metro cuadrado de colector, vamos, de hierro, yo necesito ¿cuántas veces para llegar a esto? 10 veces más grande. O sea, si yo necesito un colector, si yo hago un colector de hierro, tendría que ser casi 10 veces más grande que un colector de cobre para que produzcan la misma cantidad. O sea, de ahí sacamos la cuenta de que el tamaño del colector no significa que calienta una cantidad mayor de agua, sino que depende del material que está hecho. En Arequipa, por ejemplo, te venden unos tremendos colectores que son de fierro y te dicen, mira, este es más grande, este es mejor, y no es así. Ustedes tienen que ver, oye, de qué material está hecho. Y es larga la diferencia, miren, este absorbe 40 y este absorbe 400. Y el aluminio la mitad. ¿Y de aquí cuántas veces? 5 veces. O sea, es lejos, ¿no? Bien lejos la cantidad. La eficiencia del colector básicamente está relacionado con el espesor o grosor del absorbente. Teóricamente, cuanto más delgadito es mejor, porque lo absorbe más rápido y lo disipa más rápido. Pero en forma práctica, cuando ya se tiene espesores de 0,4, son trabajables. Pero uno de 0,3 ya no se puede trabajar. Entonces, lo que se hace es trabajar dentro de lo, vamos a decir, de lo que se puede, y trabajan con espesores de 0,5 o 0,4 si existe. Pero el de 0,5 con seguridad sí se puede conseguir. Entonces, no tiene sentido comprar un absorbente muy delgadito si no se va a poder trabajar sobre él. Van a trabajar en 0,4 si hay en el mercado, 0,5 si hay, ¿no? Y el otro es el tipo de conexión de la placa, el que hemos dicho si es en serpentín o es en registro. Normalmente se va a trabajar en el registro tubular. Las placas tienen que ver con la cantidad de calor. Y aquí tenemos, miren, un grosor de 1 milímetro solamente es el 8% más eficiente que una de 0,5. Entonces, miren, la cantidad de dinero que se puede ahorrar colocando una placa de acuerdo a su eficiencia. El efecto en los métodos de conexión. Existen diferentes
métodos. Y uno de los métodos es la soldadura. O sea, hay que soldar placa, tubo. ¿Qué se hace? Se suelda. Otro método, ¿qué es? Amarrarlo con un alambre. Pueden hacer 2 agujeros y lo amarran. Y el otro método es la soldadura. Entonces, en el caso del serpentín, puede ir soldado, o puede ir amarrado, o puede ir tejido. Si es amarrado, imagínense, ya tenemos casi 3 materiales. La placa, si es, vamos a decir, de cobre, el tubo, si es de cobre, y el alambre, si es de cobre. O puede ser que nosotros tengamos los alambres de fierro, los tubos de cobre y la placa de aluminio. Son 3 materiales. Recuerden que cada material tiene su coeficiente de estiramiento. Cambia de calor, cambia de temperatura y se dilata. Entonces, miren, y la dilatación de los 3 son diferentes. Entonces, de preferencia, tienen que ser uno solo. Pero vamos a ver cómo funciona el de cobre. Vamos a decir el de serpentín. Este es un serpentín y tiene tantos puntos de unión para poder mantener el sistema. O puede ser con una soldadura. Entonces hay que soldar todo. ¿Cuál es más fácil? Más fácil es hacer esto. Pero hacer esto es mucho más complejo. Siguiente. Discúlpenme todavía. Entonces, si nosotros queremos hacer este tipo de paso o este tipo de unión para los otros tipos de registro, vamos a ver que igual, el de tubo paralelos es mucho mejor. Las aletas funcionan mejor que los de este tipo, ¿no? En cuanto al material que utilizamos para recibir el calor, debe tener ciertas características. Si nosotros tenemos el metal en blanco, no absorbe en su totalidad. Entonces hay que pintarlo por algún negro mate o alguna superficie o algún color o superficie que retenga a los rayos. Y eso es se llama superficie selectiva. Entonces, hay algunos absorbentes que llegan a un 90, 95%. Cuando es brillante, se refleja. Entonces, la idea es que todo lo que llega, toda la cantidad que incide sobre el colector se transforme en calor. Pero eso no se puede. Una parte se refleja y solamente una parte la aprovechamos. El absorbente mismo irradia calor. Eso es por convección. Las pinturas negras normales impiden la radiación. Las superficies negras también tienen una emisión bastante delgada. Entonces, dentro de lo que se hace matemáticamente para hallar, digamos, la eficiencia de una terma en conjunto de este aparato, es no más del 40%. Teóricamente, nosotros solamente podemos hacer en un modelo teórico aprovechar el 40% de la radiación. Si alguien me dice que vamos a absorber más, no se puede. Por ejemplo, las pérdidas ópticas no se pueden superar. Las pérdidas ópticas no están en nuestro control, no podemos. La unión, por ejemplo, de materiales soldados o amarrados, tampoco está en nuestro control, no podemos hacerlo. Entonces, dependiendo de cada uno de ellos, y vamos a ir que las termas van a ir bajando su eficiencia. Y vamos a tener termas que trabajan al 35%, son buenas, ¿no? Pero muy difícil llegar inclusive al 40%. De ahí cuando alguien nos diga, mi terma tiene el 90% de funcionamiento, el 90% de eficiencia, alto, eso es mentira, eso no se puede. El otro elemento que tenemos que ver es los aislantes. ¿Cómo retener el calor? ¿Cómo retenemos el calor? Revestimiento. Y esto es la parte inferior y los laterales. Entonces, tenemos que calcular. Por suerte, tenemos un curso que se llama transferencia de calor. Todas las ingenierías lo llevan.
Entonces podemos calcular aquí, si tenemos un foco de calor, ¿qué grosor de aislante tenemos que usar? ¿Y qué tipo? Para perder la menor cantidad posible. Luego haremos una curva de costo-eficiencia y elegimos el mejor espesor para el aislante. Normalmente aquí se utiliza lana de vidrio. Entonces la lana de vidrio o algún otro material que cubra esto de aquí. En algunos casos utilizan tecnopor. Pero la lana de vidrio es, vamos a decir, lo más aconsejable. ¿Por qué? La lana de vidrio no se moja. Vamos a decir, no se descompone en el tiempo, se mantiene. El tecnopor, con el calor pierde algunas, vamos a decir, algunos se derriten, algunos pedazos, vamos a decir, pero también aguantan el tiempo. Entonces son los dos mejores componentes. Pero normalmente en el mercado lo que van a encontrar son los aislantes de lana de vidrio o le llaman lana mineral. Vamos, la lana de vidrio es una y la lana mineral es otra, que pueden ser trabajadas para estos valores, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que no haya pérdidas por este lado, ni haya pérdidas por los costados. Este es un corte un poco al revestimiento, y en este caso está poniendo en esta parte de aquí en lo que se llama el revestimiento selectivo. Entonces, aquí lo que hace es que las pérdidas que va a tener, estas de aquí se irían, son recuperadas. Pero son mínimamente, ¿no? Vamos a decir, se llega al 95%, con superficie selectiva, se saca un 2% más, se llega al 97%. La cantidad no es mucha, pero cuando son grandes instalaciones, son significativos. Pero para pequeños tanques de 200 litros, 500 litros, hasta 1000 litros, no son significativas. La cubierta. ¿La cubierta qué es? La cubierta es la parte que cubre al colector. Y esta puede ser de vidrio, puede ser de plástico, o puede ser de acrílico, o algún elemento transparente. Lógicamente que cada uno tiene sus características propias. Si yo quiero que viva 20 años, no le voy a poner una lámina de plástico, ¿no? Porque la lámina de plástico se va a deteriorar en un año, el mejor plástico, ¿no? El acrílico cambia de color con el tiempo, aunque hay algunos acrílicos que soportan más. El vidrio es la mejor opción. Y no hay vidrio para uso solar, por si acaso. Cuando vienen y nos dicen, mira, este colector tiene un vidrio para uso solar, nos están mintiendo, porque no existe ese vidrio. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta que en los vidrios hay dos calidades. Una de ellas que tiene más silicio que el otro, o vamos a decir, unos silicatos, si uno tiene un color medio verde y el otro es claro. A uno le llaman vidrio y al otro le llaman cristal en el mercado, ¿no? Entonces, lo que tienen que colocar son cristales de vidrio, o el más claro, ¿no? Cuando miran ustedes en el perfil, en el vidrio, los vidrios que son de baja calidad tienen un color medio verdoso. Y los vidrios que tienen buena calidad o que tienen mejores performances en el uso solar son aquellos que son transparentes. Pero también el vidrio medio verde se raja más rápido que el otro tiene más duración. Y en cuanto al espesor, también idealmente deberían ser lo más delgados posibles para que tengan la mayor eficiencia. Pero eso no es posible conseguir porque el vidrio más delgadito es el más frágil, se rompe muy rápido. Entonces, los vidrios útiles para los colectores son de 4 milímetros para arriba, 4 milímetros. También muchos ya son muy pesados. De 3 milímetros se revienta muy rápido y se malogra el sistema, ¿no? Entonces, tenemos los 3 tipos de materiales utilizados para nuestro sistema. Los vidrios, las láminas de plástico y los acrílicos. El siguiente componente es la caja del colector, o sea, el soporte del colector.